El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran ahí donde está usted sintonizándonos? Gracias por su preferencia. Este es su programa de la hora, Casos y Soluciones. Es decir, le vamos a mostrar el caso, ¿verdad?, que vamos a discutir, pero también las alternativas, porque solo de esa manera, amigos televidentes, se hace país. Pues bien, ¿qué tema este de las pensiones, verdad? Los jubilados con una pensión dicen que es muy mínima y le han hecho su nombre ahí especial a esta pensión. Pues bien, averigüemos más qué es lo que está preparando, qué es lo que está estudiando el sector de los trabajadores para poder mejorar la situación previsional de los salvadoreños, del trabajador salvadoreño. Recordemos que solo una cuarta parte de la población salvadoreña tiene el derecho de AFP. El comercio informal no lo tiene. La micro no la tiene. Es decir, 3/4 partes de la población salvadoreña no tiene AFP, no tiene jubilación. Bueno, la situación está así en nuestro país. En nuestros estudios ya a esta hora tenemos a Patricio Pineda, el fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Gracias por estar con nosotros. A la orden. Un saludo a la población que está sintonizando este programa y agradecer el espacio. Muy bien. Mire, me llama la atención algo. Pensión digna. Ustedes están trabajando, dice, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Es decir, consideran que la actual pensión que reciben los salvadoreños no es digna. No solamente eso, sino que es inhumana, transgrede muchas convenciones internacionales, muchos tratados, de los cuales El Salvador tal vez no es ratificante, pero sí es signatario parte, como el caso de las convenciones de la OIT, el 102, por ejemplo, el convenio 102, la norma de recomendación 502, el 197, entre otras cosas que buscan de una u otra forma paliar las contingencias que durante la vida laboral los trabajadores pueden sufrir de cara a su próxima vejez, ¿verdad? Que es cuando ya es bien difícil emprender, bien difícil seguir trabajando, las energías, la involución y todo lo demás merman, ¿verdad?, esa capacidad de los trabajadores. Ok, ¿y cómo es posible? Y yo siempre hago esta reflexión. ¿Cómo ha sido posible que los trabajadores se dejaran dormir con esta ley? Hay un detalle bien impresionante en lo que es el nacimiento del sistema previsional salvadoreño. Lo hemos venido señalando desde hace varios años y qué bueno pues que el tiempo nos ha venido dando la razón en todo lo que hemos venido diciendo. Por ejemplo, el sistema previsional salvadoreño nace en 1930. Los actuarios que tenemos en nuestro país, ellos datan el inicio del sistema de pensiones en El Salvador en 1954 porque es cuando por primera vez y de manera consuetudinaria se crea una ley para tales propósitos, como lo es la ley del Seguro Social. En su apartado, ¿verdad?, de pensiones, ahí tenemos la UPIS, por ejemplo. Luego, un par de años o décadas después, surge el INPEP, ¿verdad?, que su mismo nombre lo dice, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. Y por último nace el ITFA en el 85.
El detalle es que en 1930 inicia la concepción de seguridad social, en este caso previsión social, que es pensiones, con las no contributivas que eran otorgadas por el Ministerio de Hacienda, en las cuales pues se hacía como una especie de benevolencia estatal, ¿verdad? En el sentido de que incluso este programa, ¿verdad?, en su responsabilidad de pago fue trasladado al INPED allá por el año 1990. Y yo, que fui trabajador 10 años durante esa década en el INPEP, me di cuenta que estas pensiones, porque yo revisaba muchos de esos expedientes, eran otorgadas por el Estado para políticos, para diplomáticos, y estos a su vez se la dejaban, digamos, a su primo, a su tía, a su abuelo, etcétera. O sea, había un desorden en ese sentido. Sin embargo, el punto neurálgico de todo esto, es que a partir de que ya nace una ley como tal, de manera formal, en el 54 con la ley del IS, y en el 59 que se crea el programa de contingencias laborales para invalidez, vejez y sobrevivencia, que es donde se encierra todo lo que cubre a los trabajadores privados, el Seguro Social a través de la UPIS. Como lo dije, en el 76 surge el INPEP para los empleados públicos y en el 85 más o menos surge el ITSFA para las Fuerzas Armadas. Todo esto que estoy mencionando yo, en su trasfondo tiene una cuestión que he venido señalando incluso la misma OIT, a través de muchos consultores, muchos expertos, que se conocen como esquemas separados. Tenemos un gran océano, que es la seguridad social. La seguridad social que se alimenta de 3 variables interdependientes una de la otra, que son trabajo y salario digno, más un sistema de salud fuerte y desarrollado, por ende una vejez, ¿verdad?, digna. A falta de una de esas 3 variables, no existe como tal. Eso es lo primero. Segundo, un sistema para que tenga vida en el largo plazo necesita ser sólido. Este país durante la historia ha demostrado que su cobertura laboral es una cobertura bastante débil, porque del total de la población económicamente activa, que no son más que aquellos que están trabajando o buscando trabajo, pero tienen alguna actividad económica, la famosa PEA, ¿verdad?, no sube del 24-25% en sus mejores momentos en la historia, ¿verdad? Y esto es desde 1930. Lo que indica de que la variable trabajo no se cumple. Y si no se cumple la variable trabajo, no se cumple la variable ingreso, ¿verdad? Y es más, a esta fecha de febrero del 2022, algo que sí es claro y es como, digamos, una ley escrita en piedra, es que hoy por hoy el trabajo ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un privilegio muchas veces inhumano. Y lo más triste es que quienes están gobernando no se están dando cuenta de esto. Y lejos de eso, lo que están haciendo es quitarle de la boca el bocado a muchos y a miles de salvadoreños y salvadoreñas desde que han llegado al poder. Entonces, esto hace de que estas personas dejen de cotizar, porque ya no siguen trabajando, por lo tanto están condenando a estas personas a una vejez que no cumpla ese principio que usted acaba de mencionar, Alfredo, de una pensión digna, o que aspiren siquiera a una pensión digna. ¿Y dónde estaban los dirigentes para poder llevar a cabo una buena reivindicación de estos derechos previsionales? Como el país ha sido un país bien peculiar, ha tenido una división social casi desde sus inicios, entonces esa división social ha matado aquellas benditas y justas causas. Y quizás en esta parte hay una pequeña crítica para los acuerdos de paz de parte de su servidor, en el sentido de que modificó, sí, la estructura política. Está bien, lo modificó, emprendió un viaje a la democracia que ni siquiera lo hemos comenzado por la debilidad que tiene este sistema democrático. Es manoseable, es corruptible, etcétera, pero por lo menos lo inició, en el papel ahí está. Se modificaron algunas estructuras represivas, ¿verdad?, que hoy tienen una nueva lógica de represión. Basta ver las marchas, como la Policía Nacional Civil se presta a recordar aquellos horrorosos
episodios de los años 80, lamentablemente es la institución que menos ha cumplido los acuerdos de Chapultepec del 92, y por ende la Fuerza Armada, que lamentablemente su parte doctrinal poco a poco la está perdiendo, porque se está, digamos, como ofreciendo al servilismo. Dice que tiene que ser subordinada al poder civil, sí, pero no servil. Esas son dos cosas muy distintas. Entonces, siempre hemos sido una sociedad dividida, ¿verdad? Basta ver el ejemplo de la conformación allá del ideario muy bueno del señor Francisco Morazán, que no se llevó a cabo simple y sencillamente porque habían dos bandos en El Salvador que estaban divididos, los famosos liberales y conservadores, ¿verdad? Los conservadores eran de la idea de que nos uniésemos a la Unión Americana, ¿verdad? A través de un protectorado, quizás estuviéramos en términos económicos mejor o peor, no sé, pero fuéramos gringos, ¿verdad? Por ejemplo. Pero no, vienen los liberales, triunfaron y establecen una especie de poscolonia, ¿verdad? Allá por 1821, en una declaratoria a través del señor Matías Delgado, y comienzan a surgir aquellas estructuras económicas que comienzan a argollarse, ¿verdad? A hacerse más reducidas, a familiarizarse. Y ojo con esto que voy a decir. Desde entonces, la estructura económica salvadoreña ha sido feudal hasta febrero del 2022. Usted me está diciendo que 1821, el llamado a la independencia del 15 de septiembre, no fue más que la oligarquía criolla tomó el poder económico del país. Así de sencillo. Y la explotación social fue mucho peor. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque hasta esta fecha, y no lo digo yo, se lo dijo Warren Buffett allá por el 2007. Warren Buffett. Y Warren Buffett es uno de los multimillonarios que tenemos en el país. Le dijo a un gran empresario salvadoreño en el Foro Económico de Davos, Suiza, donde fue panelista en ese entonces, el que dicen que está muerto, el señor Francisco Flores, cuando lo saludó porque era su ídolo, ¿verdad? Señor Buffett, un gusto saludarlo. Y le pregunta al señor Buffett, ¿verdad? Con su peculiar personalidad, disculpe, ¿usted quién es?, le dijo. Yo soy un gran empresario salvadoreño. Y la respuesta de Buffett es histórica, es una leyenda. Vos no sos capitalista, le digo, vos sos feudalista. Ese mensaje para El Salvador tiene mucho que decir. Aquí la gran empresa no debería de ser familiar, debería de ser pública. Y cuando digo pública, no me malinterpreten, no estoy hablando de expropiación, ¿verdad? Porque ya me imagino las vestidas, las rasgaduras de vestiduras, no. Estoy hablando que aquí cualquier salvadoreño pudiese comprar acciones de Simán, por ejemplo, del grupo Roble, etc. Eso es lo que no hemos logrado en más de 200 años de historia, para empezar. Ahí comenzamos la injusticia social. Exactamente. Ahora lleguemos, si usted me lo permite, Patricio, a ver este esquema, porque déjeme decirle, ¿cuánto es el monto que los trabajadores han aportado en concepto de retiro? ¿Me puedo equivocar si le digo 13,000 millones de dólares? Lo que hemos aportado del 98 para acá son casi los 13,000, anda por 12,000 y fracción. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero está en poder de papeles firmados por anteriores ministros de Hacienda y incluso el actual, que se conocen como certificados de inversión previsional, que no es más que las inversiones obligatorias que tiene la AFP que hacer en el Estado. El 80% más o menos, según el último informe de la Superintendencia del Sistema Financiero actual, ¿verdad?, a diciembre del año pasado, decía de que un poco más del 70% de esos 12,000 y fracción de millones ahorrados están en papeles del Estado. Y a cambio, como garantía, es una letra de cambio la que se ha dado, ¿verdad? O sea, ni siquiera es el patrón oro, ni siquiera es el patrón cobre, plata, por algún colapso económico, ¿verdad?, que los políticos irresponsablemente provoquen. No hay nada tras bambalinas que respalde ese dinero de los trabajadores, así de sencillo. Se fumó el dinero de los trabajadores, se fue el dinero de los trabajadores, es decir, ese dinero ya no existe, Patricio. No está líquido, constante y sonante, solo está en papeles. ¿Quién va a responder penalmente en un colapso económico y no haya garantía de eso? Pues no sé. Aquí es donde los dirigentes sociales han fallado y producto de esa división. ¿Por qué? Porque para terminar la idea que estaba construyendo es que muchos
vieron nada más en la parte política, ¿verdad? La única salvamenta para poder lograr ser algo o ser alguien, ¿verdad? En la sociedad salvadoreña. Entonces se han hecho muchas clases políticas alrededor del sistema dentro del país, y una de esas clases políticas lamentablemente es la clase sindical, ¿ya? Yo no entiendo cómo pueden haber líderes que se llamen líderes sindicales con 20, 30, hasta 40 años en las juntas directivas. No lo entiendo. ¿Acaso no hay una formación política que garantice un recambio generacional, ¿verdad? Con nuevo enfoque. Yo le cuento algo, Alfredo. Cuando yo empecé en esto, empecé con el grupo sindical que ahí le anda aplaudiendo al gobierno. Y voy a mencionar nombres. Allá el señor Roswell, anda la señora de la Lotería Nacional de Beneficencia, anda la gente de FEACIES, anda la gente de la CSTS, anda Joselito, a quien lamento mucho que ande aplaudiéndole al gobierno, anda el señor Jaime Ábalos, anda el señor Alex Carballo, anda ¿Pero qué tiene de malo si el gobierno va a responder bien que estos dirigentes bueno, pues sindicales, no sé. ¿y con quién van a negociar los sindicalistas? Bueno, los sindicalistas deben de negociar, no solo con el presidente, están también los diputados, pero también está la sociedad civil organizada. Que no se nos olvide que eso es importantísimo. ¿Ya? La sociedad civil no solo se reduce a los sindicatos, sino cómo se va a responder a 3 millones de hombres y mujeres que están fuera de toda protección social en el mal llamado sector informal, por ejemplo, cuando estos lleguen a su vejez. ¿Ya? ¿Cómo se va a responder? ¿Ya? ¿Cómo se ha respondido, mejor dicho? Porque eso viene de historia. Esta gente ya ha quedado sin esa previsión social. El 75% Entonces, de la población. Esto ya pasó. ¿Cómo es que salimos adelante? Solo cuando su servidor comenzó, pues muchas de estas personas empezaron a quejarse, ¿verdad? Nace la mesa de trabajo por una pensión digna, que busca otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque nuestro son dos. Ajá. Uno, la incidencia técnica en el tema lo hemos logrado. Basta con comprobar que nuestra propuesta es considerada la mejor propuesta que está ahí dentro de la Asamblea y que la presidencia la tiene también porque se la llevamos el 31 de enero del año 2020 y nos la recibió Javier Argueta, ¿verdad? Él conoce nuestra propuesta. Bueno, si es que la leyó, ¿verdad? Yo espero que sí. Entonces, pero nosotros se la entregamos, ¿verdad? Eso es lo primero. Y dos, formar y educar a la gente que se nos acerca. Y eso lo estamos logrando. ¿En qué educan? ¿En qué forman? Formamos en el conocimiento de la seguridad social, de la previsión social y, por supuesto, pensiones. Tengo, digamos, la satisfacción, y digo digamos porque me ha tocado en estos Laredos, como me dijo hace poco un actuario muy reconocido, hacer la de Quijote, ¿verdad?, en este tema. Porque mucha gente se me acerca, mira, licenciado, tal cosa, y ahí estamos orientándoles. Todas las transmisiones, las entrevistas, en los espacios en los que yo estoy, trato de iluminar a las personas en cuál es su papel en este sistema. Porque es lo suyo lo que está en juego, ¿verdad? Lo que a usted le cuesta tanto construir con las sudadas diarias que pega, ¿verdad? Digamos las ultrajadas de su jefe, ¿verdad?, o a su jefa, el maltrato que tiene en su trabajo. O sea, cada centavo que usted aporta al sistema es justo y necesario que a usted se lo honren, se lo reivindiquen, ¿verdad? No se lo quieran quitar, ¿verdad? Yo no concibo de que un líder, ¿verdad?, sindical esté apoyando la noción, ¿verdad?, de querer acaparar fondos de pensiones que le ha costado tanto a los trabajadores, porque eso no es justo, ¿ya? No es justo ni tampoco es necesario. ¿Acaparar o robar? Bueno, técnicamente quitárselos, ¿verdad? Quitárselos a los trabajadores. Porque si una cosa tiene la nacionalización en esta coyuntura, en esta que estamos viviendo, justamente en el año 2022, no es más otra que alcanzar la liquidez que no se tiene. Eso es real. Mire, qué interesante lo que ha dicho. Alcanzar la liquidez que no se tiene. Nos va a explicar ese término que nos parece muy bueno ese término, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Contésteme cuando volvamos, porque vamos al siguiente espacio para nuestros anunciantes. Y usted, amigo televidente, en estos momentos nos va sintonizando. Estamos discutiendo la ley previsional salvadoreña
que dice acá nuestro invitado, Patricio Pineda, que no solamente es indigna, sino que injusta. Volvemos en breve. Permítame. Estamos conversando, amigos televidentes, con Patricio Pineda. Él es fundador de una mesa, de la mesa de trabajo por una pensión digna. El término, Patricio, que estábamos tratando de dilucidar. Bueno, esa liquidez de la que hablé antes del corte, no crea la población que es tanto una liquidez en favor nuestra de los trabajadores, porque al final de cuentas nosotros tenemos ya casi 30 años de venir cotizando, ¿verdad? 1998 al 2022. Y cada vez se ve menos dinero en el fondo, por primero lo que ya expliqué, ¿verdad? Papeles del Estado, algunas que otras inversiones. Y hoy hay dos cosas que preocupan. Una de ellas quizás es como, digamos, un beneficio, ¿verdad?, que está establecido en el famoso anticipo del 25%, del cual ya expliqué yo en más de alguna ocasión que es una trampa, es un dulce envenenado, y el tiempo me ha dado la razón. ¿Cuál? El anticipo del 25% del artículo 110, letra A de la ley SAT. El tiempo a mí me ha dado la razón porque yo dije y denuncié eso desde el año 2017. ¿Y por qué digo que el tiempo me ha dado la razón? Bueno, vayan a ver ustedes las declaraciones de Romeo Auerbach, pero sobre todo del señor Rolando Castro. Han dicho exactamente lo mismo que yo dije en el año 2017 respecto al anticipo. ¿Qué dije? Bueno, lo que yo dije en el año 2017 fue que tuviesen mucho cuidado las personas que a partir de ese año iban a tener, en teoría, acceso al 25% de sus ahorros, por dos razones. Porque les iban a cobrar capital e intereses. Pero ¿cómo se le puede estar cobrando eso, capital e intereses justamente, a un dinero que es suyo? Justamente Patricio, ¿cómo es que nos dejamos? Es que es una aberración, es lo que estoy diciendo. Por estas razones es que... De su dinero usted tiene que pagar capital e intereses. Es una aberración. Y si no lo paga, no tiene su dinero. Es una aberración desde todo punto de vista científico, incluso de la doctrina de la seguridad social, pretender prestarle de su supuesto dinero a las personas. Pero bueno, ya lo habíamos venido diciendo. Ese es el dulce envenenado. Ese es el dulce envenenado. ¿Veneno? Y bueno, ¿Dónde está el veneno? Que el que tiene que pagar los intereses. El capital y los intereses. Capital y si no, el resto de su pensión. Bueno, bueno, hay casos documentados. Hace poco Telecorporación me hizo una nota que se hizo muy, muy viral, y yo estoy más que seguro que producto de esa nota es que Romeo Auerbach tomó la iniciativa de pedir la anulación de esa obligatoriedad. Ajá. Entonces, ¿Qué fue eso? Explicábamos cuál era el mecanismo de trampa del artículo 110A. Por favor. Tengo casos documentados y lo vamos a compartir aquí de personas que están dentro del grupo de los optados del sistema que aplican a pensión porque tienen edad y tiempo de servicio. Uno de ellos, para poner un ejemplo, ex empleado de la CEL, de hecho lo echaron, ¿verdad?, en estos famosos cortes parejos que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Con un salario de $1,200, llegó a los 62 años a tramitar su pensión. Hace 5 años hizo uso del anticipo, no, hace 4 años hizo uso del anticipo, y se ampara un decreto que la asamblea anterior emitió irresponsablemente en noviembre del 2020. Todavía repetí nuevamente yo cuando me llamó Carlos Monterrosa, Canal 33, a explicar ese tema, ese decreto que no es más que el 766, así se llama. Decreto 766, 20 de noviembre del 2020, donde en teoría, ¿verdad?, exoneraba a los que hacían uso del anticipo y que por cuestión de desempleo, de enfermedad o de algún accidente que le impidiera devolver el anticipo con los intereses dejados de percibir, la persona se iba tranquila, ¿verdad? Simplemente se quedaba con el excedente, pero no fue así. ¿Por qué? Porque ese decreto tiene una norma técnica que la creó el BCR, el Banco Central de Reserva, el año pasado, y en el artículo 7 de esa norma técnica le dice a las personas que piensan retirarse
sin devolver su anticipo, que les va a cobrar de su ahorro los intereses dejados de percibir al porcentaje que esté en el mercado. ¿Y cómo lo hacen? Le pasan, en el caso de los optados que les corresponde el cálculo del artículo 197, esa norma les violenta todos los derechos, porque en el artículo 197 está un cálculo de renta vitalicia para la asignación de pensiones. Entonces dice ese artículo que lo van a pasar a la fórmula de cálculo establecida para los afiliados del artículo 185, que no es más que los obligados, o sea, nosotros. Y a nosotros nos aplican el 131, que es renta programada. Entonces, como cobran el capital más los intereses, el fondo ahorrado de la persona baja drásticamente y realmente no le quitan el 25% únicamente, sino que le quitan la sumatoria por los años gozados a tasa de interés vigente. Por ejemplo, si usted tiene $30,000 en su ahorro, hace uso del anticipo, el 25% de $30,000 son $7,500, ¿sí? A esos $7,500 usted le va a agregar el 4.77% que es la tasa de interés del año pasado. ¿Verdad? ¿Cuánto vamos ya ahí? Si sumamos eso. Por favor, hagamos este ejercicio, porque nuestros amigos televidentes deben de saber dónde estamos parados, que no es más que una ilusión óptica, económica del bolsillo, que le están quitando a mí, nos están quitando, amigos televidentes, nos están dando intereses de nuestro propio dinero. Sí, entonces si usted hace la operación 7,500, que es el equivalente al 25% de anticipo, ¿cómo no? De 30,000, vea. Entonces, sí. Esto es un ejemplo. Puede ser más o puede ser menos. Hágalo en base a su cuenta individual, ¿ok? Entonces, son 357.75 los que se suman a los 7,500, ¿sí? Si usted pasa 2 años, 3 años, independientemente de los años que usted pase gozando el anticipo, llega a la edad de jubilación y usted quiere retirarse sin devolverlo, entonces fácilmente viene y dice la gente de la AFP, vaya, como está el 477, tiene 357.75. ¿Por año? Sí, por año. Por año. Esto es por año, que le están cargando por año. Y le queda una pensión. Y digamos que usted lo gozó hace 5 años. Ajá, correcto. Esos 357.75 los multiplica por 5, son 1,788.75 más los $7,500, que es el 25% que le dieron hace 5 años atrás. Entonces usted no va a pagar 7,500, sino que usted tiene que pagar 9,288.75 realmente. Este es en un escenario específico. Sí, pero vamos a ver. Esa suma que ya tenemos, si usted tiene esa suma del monto que quedó de los 30,000, de ahí le van a jalar, ¿no? Exactamente. Y eso se convierte en que su pensión baja considerablemente. ¿Cuánto le queda la pensión a ese pobre hombre? ¿Qué hemos hecho ese ejercicio? Pues en este caso tiene que pagar 9,000. 9,000, sí. 10,000 va y le quedaron 20,000. Sí, en este caso a mi estimado les bajó de un escenario, porque todavía llegan, vea, y no lo va a devolver, va, le sacan la resolución y le dicen, va, aquí está, y le ponen 2 escenarios, devolviéndolo, el monto de pensión, va, devolviendo el anticipo, y el monto de pensión no devolviéndolo. En el caso del amigo que yo tengo documentado que me buscó, ajá, él le quedaba, devolviendo el anticipo, ganando 1,200, le quedaban como 600 y fracción de pensión. No devolviéndolo, le quedó abajo de $400 su pensión. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea, en un salario de $1,200. Ojo. Esta cuestión es lo que yo estoy señalando, que no lo estamos viendo, no lo estamos tocando, los líderes sociales. Y hay que hacerlo. Porque conoceréis la verdad, dice las Escrituras, y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo le puede llamar usted a esta jugareta? Es un robo. La jugareta anterior de las pensiones de la AFP. Es un ¿Cómo le robo. llama usted todo eso? Es un robo. Ok, un robo. ¿Será el robo del siglo? Más que del siglo. Ya lo dije, o sea, la estructura sistémica que hemos tenido es la que nos ha hecho mucho daño
Porque es el sistema de pensiones el que está mal. Es el sistema. ¿Y quién lo consiguió? Todos los políticos que han gobernado este país. ¿Ya? Así de fácil. Por eso es que ya van directo al cementerio. Exactamente. Y no les dude, que no duden, perdón, que a los actuales, si no se hacen las cosas correctas, también les va a tocar lo mismo. Porque este tema castigó a los anteriores y también nos puede castigar a ustedes. Entonces, y hay que tener mucho cuidado con pretender nacionalizar los fondos de pensiones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En esta coyuntura actual, la liquidez que se tiene de un lado muy importante, ustedes ya saben a qué me refiero, es terrible. Entonces, hay casi 4.000 millones líquidos, constantes y sonantes en el fondo de pensiones, que pueden ser tentadores para cualquier político irresponsable. Y hablar de una nacionalización a estas alturas es muy tremendo, porque nuestra gente depende, más de 1.500.000 específicamente, dependen ahorita de la esperanza que en esta próxima discusión, si es que llega a haber, ojalá así sea, de reforma de pensiones, se pueda considerar un decreto transitorio que les permita una devolución a ellos. Devolución de toda su... puede ser porcentual, por escala o total, en algunos casos muy delicados. Hay visto para hacer eso. Está ese dinero que lo hagamos. Vamos a ver, si nos vamos a remontar, ¿quién ha sacado el 25%? ¿Cuántos salvadoreños han sacado ese 25%? 108.000 hasta la fecha. 108.000. Desde el 2017, sí. A un monto de un poco más de 500 millones de dólares. Y ahora, si hay un decreto donde usted puede sacar regular cantidades o toda la pensión, cree que hay dinero para pagarlo. Lo que sucede es que se tiene que hacer, por esta razón, Alfredo, es que es indispensable saber que para estas cosas se debe hacer un estudio técnico, ¿verdad? Tampoco nos vamos a tirar como el garrobo, ¿verdad? A ver en qué caemos de panzazo. No. Por eso es la discusión. Otra sorpresa. No, es que esto tiene que ser consultado y tiene que llevar un estudio técnico de la mano. De lo contrario, estamos cortando varas. Entonces, tiene que haber una discusión inclusiva y universal y que nos lleve a un estudio técnico, porque sí es justa esa demanda. Hay que aclarar algo importante. Si bien está fuera de todo parámetro legal, pero sí es justa, porque son personas que independientemente se haga reforma o no se van a ver beneficiados porque sencillamente no cumplen los requisitos para accesar a una pensión. Ahora, visto dinero debe de haber para, en caso de considerar esto, para reivindicarles u honrarles a estas personas. Y es más, aparte de lo que ya mencioné, solo en intereses dejados de percibir por el fideicomiso de las obligaciones previsionales que funcionó del 2006 al 2017, le deben casi 4.000 millones a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, son cosas que se deben de considerar de pagar sí o sí, ¿va? Porque el pisto de la gente, pues le ha costado a la gente. Entonces, yo pienso que ya es el tiempo en que como país nos pongamos de acuerdo en esto y podamos responsablemente dialogar bajo los principios democráticos, ¿verdad? Y hay gente quizás con la que no la tragamos con solo verla, pues sentimos un poco de aberración, pero en esta discusión tenemos que ser tolerantes, porque es el futuro no solo nuestro, sino de los que vienen detrás de nosotros. Y hay que pensar en que la solución inmediata al problema ahí está dentro de la Asamblea. La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna presentó esa propuesta, pero no es ya tarea nuestra venir y aprobarla, porque para empezar yo no soy diputado, para empezar, ¿verdad? Y segundo, nuestro objetivo, como ya lo planteé, llevaba dos partes fundamentales. Una de esas la hemos logrado y la otra la estamos construyendo, que es formar y educar a nuestra gente. Muy bien. Amigos televidentes, estamos conversando con Patricio Pineda de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bien, ya se me quedó, ¿verdad? Excelente. Bien pegajoso ese nombrecito. Nosotros vamos, amigos televidentes, al siguiente espacio. Tenemos nuestro último bloque donde vamos a ver qué es lo que proponen los trabajadores a través de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Ya volvemos.
En Casos y Soluciones, amigos televidentes, estamos conversando con Patricio Pineda. Él es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Antes que entremos a que usted, Patricio, nos pueda señalar cuál es la propuesta que ustedes ya enviaron, que ya está en el Ejecutivo lo tiene que enviar a la Asamblea para que sea una ley de la República. Quiero consultarle algo. ¿Cuánto consideran ustedes que sí, de los 13,000 millones de dólares, más 4,000 que me dijo de los intereses, o en los 13,000 van los 4,000 de intereses? No, es aparte. Es aparte. Estamos hablando de... Un poco más de 17 millones. 17,000. De los 17,000 millones, ¿cuánto habrá líquido? Hay quizás unos 3,800 más o menos, según lo publicado por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Y cuál es? Ahora bien, imagínese usted, amigo televidente, de 16,000 dólares, 16,000 millones de dólares, solo hay 3,000 millones de dólares. Está bonito el negocio, ¿verdad? Ok, vamos a ver, las AFP, ¿cuánto es que reciben de ganancia anualmente? El último informe de la Superintendencia andaba un poco arriba de los 18 millones de dólares. Eso divídalo entre 48 personas que son las dueñas de las dos AFP y le sale como a 350,000 anual, sin moverse. Vamos a ver. Pongamos 19 millones entre 48 porque son las accionistas, personas accionistas de las AFP. No me cree, váyase a el informe de la Superintendencia que está en la página web donde dice registro de acciones, algo así dice, o informes, ¿verdad? De acciones, de entidades reguladas. Ahí está, entidades reguladas, ahí aparecen los accionistas, aparecen accionistas de bancos, de cooperativas y también están las de los dos AFP, entonces usted lo suma y son 48. Entonces 19 millones entre 48 equivale a 395,833.33 que recibe cada uno de ellos anualmente. Sin despeinarse. Sin despeinarse. $500,000. Más o menos a cambio, porque esto no crean que es lo único que ellos perciben, ya que se ha comprobado de que las AFP son las mismas dueñas de las aseguradoras, que tienen las pólizas por sobrevivencia e invalidez, que manejan los hilos en la Comisión Calificadora de Invalidez, que dicho sea de paso hay que denunciar que hay muchos casos que los dilatan, algunas, sentencias de esta comisión que irrespetan la necesidad de la persona trabajadora y le dicen, no, usted está bien para que trabaje, y la persona ya casi con medio cuerpo, ¿verdad?, inválido. Entonces es una locura, pero es producto de que hay que guardar el negocio. Eso es todo. Entonces, esto se puede multiplicar incluso hasta un 29% más, ¿verdad?, a cambio de que usted reciba $300 de pensión. ¿Y habrá alguna posibilidad que estos fondos los manejen los trabajadores? Mire, yo en cuanto a eso, hemos presentado hasta 2 propuestas directamente para que los trabajadores sean los beneficiados. La primera de ellas se la hice ver al señor Novelino, que es el jefe de las AFP, o al menos el que defiende el negocio. Yo le dije, ingeniero, eso fue en enero del 2019. De hecho, hay varios sindicalistas que hoy aplauden al gobierno, que estuvieron presentes ese día cuando yo le dije eso a él. Si usted quiere defender el negocio, ingeniero, la solución es sencilla. Háganos accionistas a todos los que cotizamos en la AFP y se acaba el problema. Eso es lo primero, ¿no? O sea, que el que está cotizando sea accionista, sea dueño, pues, y que reciba estos emolumentos o dividendos anuales. Porque tal parece, y esto es una realidad, corríjame usted, Patricio, 48 personas están lucrando de los fondos suyos. No directamente del fondo, de la cuenta individual, pero sí de lo que usted aporta. Agarra 1.90, ¿verdad? Ahí está en la ley, en el artículo 16 lo puede leer. Es lo mismo que estoy diciendo, de los fondos. ¿No? Sí, lo que pasa es que cuando decimos el fondo, existe un pasivo, ¿verdad?, que es el acumulado. De ahí hasta este momento no hemos comprobado que hayan agarrado un 5. Ellos, vean. Hasta este momento no lo hemos comprobado. Pero si se quizás al escarolear un poco más, puede que nos topemos con alguna sorpresa. Pero si se lucran del dinero de los trabajadores. Si se lucran, lo utilizan y ahí sacan su ganancia. Que la ley les dice en el artículo 16 que vale 1.90 en concepto de comisión por administrar, ¿verdad?, nuestro dinero.
a los bolsillos de ellos. ¿Y el IPEP cuánto cobraba por administrar? Según los datos actuariales, hasta el 98 andaba quizás, si lo vamos a traducir al monto actual, andaba como por 1.20 más o menos. 1.20. ¿Y las AFP cuánto más? 1.90. Y esto que se les bajó la comisión, fue presión por los trabajadores, dicho sea de paso. Nosotros en aquel entonces, 2017, decíamos que con 1% bastaba que ellos cobraran de comisión. Pero dijeron, no, 1.90. Y esto que fue gradual, porque del 2017 al 2018 anduvieron por el 2%. Ya a finales de 2018 es que lo bajaron al 1.90. Y aún así, de acuerdo al último estudio de Carmelo Mesa Lagos, publicado en diciembre del 2020, es de las comisiones más altas en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Y los mismos, digamos, analistas de ellos, de los bancos y todo esto, dicen de que aún así se le puede quitar 0.50 a esa comisión y llegamos a un punto de equilibrio. Ese 0.50 es el que la mesa ha propuesto que se traslade al bolsillo de los trabajadores a través de su propuesta presentada en octubre del 2019, en donde decíamos nosotros que con el 0.50 se ingresaban poco más de 300, casi 400 millones en un año. Estas cifras invertidas al 6% tiende a crecer con el tiempo. Pero si bajamos la cuota de la AFP, exacto, para manejarla a 1.50. A 1.40. ¿Y la AFP van a aguantar? Claro, porque financieramente se les comprueba que hay un punto de equilibrio. Las ganancias que tienen hoy obviamente van a bajar, pero no dejan de ganar. Es más, mantienen ganancias. Pero ¿qué tal si esa AFP se constituye en una AFP pública? ¿Verdad? ¿De qué forma? ¿Cómo funcionará público? Bueno, la AFP pública es un mecanismo de administración de fondos de pensiones bajo las reglas establecidas en la ley, con control y todo lo demás, ¿verdad? La única diferencia es que en vez de ser empresas privadas, sería una institución pública que surgiría, algo así como lo que hicieron en Chile en el 2008, lo que se ha hecho en Bolivia también se ha hecho, si no me equivoco, en Perú. Estas figuras bajan la comisión y podemos tener, digamos, una comisión en una AFP de 1.20, máximo 1.25. Bajando todavía más eso, se eleva la cifra en un primer año a casi 1.000 millones directo podemos recuperar entonces el dinero al bolsillo de los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo surge eso? Porque esa fue la pregunta y esa vez nos la hizo Francis Habla, que ya no está en asamblea. Ahorita usted divide 0.50 por 6.000 millones, y esos 6.000 millones que son el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Cabal son como 300 y fracción de millones que se hacen, de un solo para los trabajadores. ¿Y el índice de precio al consumidor dónde lo consulta? Bueno, váyase a Google y pone IPC, año 2022, y ahí le va a decir de cuánto está. Me da la impresión, Patricio, que sí podemos recuperar los fondos de los trabajadores. Claro, es que es lo que estoy diciendo. Si los trabajadores no nos metemos en este pleito y tenemos solidez técnica, no hubiésemos logrado el aumento de la pensión mínima, se los anuncio. Aumento de pensión mínima, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque fuimos los trabajadores en el 2015 los primeros en que dijimos, debería de elevarse, así como se eleva el salario mínimo, se eleve la pensión mínima. También propusimos ¿Cuál es la pensión mínima? 304. Pero hay pensiones, me parece que de $5,000. Esas son las pensiones VIP, porque es un fenómeno del mal sistémico que hemos tenido. ¿Y no pueden abolir esas? Mire, en esa parte yo sí no me puedo meter, porque ya es una cuestión de derechos adquiridos, ¿verdad? Peligroso. Pero nosotros lo que hemos dicho es de que como mesa vamos a luchar por una pensión digna y justa y de calidad para las personas que aspiran a eso. Y es más, aparte de que quitamos esa comisión la bajamos, esa comisión tan onerosa que le genera esa cantidad de dinero a los trabajadores, lo que podemos hacer es también equiparar
los beneficios que están en la ley para quitar esa desigualdad entre famosos optados y obligados. Equiparar una sola fórmula de cálculo para así poder garantizar mejores pensiones. Ahora, ¿cuál es la siguiente lucha? Hemos observado las marchas de ustedes. Una consulta. ¿Cree usted, Patricio Pineda, que con marchar basta? No, hay que, como trabajadores debemos de seguir en la lucha. Ya se vio que en las marchas ellos tienen una estrategia deslegitimadora bastante, hay que aceptarlo, bastante novedosa, pero también nosotros tenemos que pensar algunas estrategias que puedan llevarnos a presionar más en favor de los intereses colectivos. Y la mesa va por esa vía, ¿verdad? La mesa sigue en este tema. A nosotros sí debemos de dejar claro algo muy importante, y es que a nosotros no nos interesa ni atacar ni defender a ningún político. Lo que nos interesa es que respondan, ¿verdad? Para poder garantizarles a los salvadoreños pensiones más dignas, justas y de calidad. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar los trabajadores? Ya mencionó usted que lograron pensión mínima. Ya dijo usted que lograron bajarle un poco a las AFP, la Comisión por el Manejo de Cuentas Individuales. Es decir, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que por lo menos se garanticen tasas de reemplazo un poco mejor a las actuales, que puedan andar en el 65% más o menos del último salario hacia arriba. Es lo que la mesa ha propuesto. Habrá que ver si los diputados actuales... Traduzcamos esto, ¿cómo está eso? Bueno, actualmente, debido a la fórmula de cálculo, las personas, incluso los, digamos, más beneficiados, que en este caso son los optados, aspiran únicamente al 55% de su último salario como máximo. Y esto lo dice el artículo 197, ¿verdad? La misma ley lo dice. Por su parte, los obligados estamos más fregados, ¿verdad? Porque aspiramos en las condiciones actuales sin reforma a menos del 20% del último salario. Y tenemos casos documentados en la mesa con esos montos. 20% del último salario. Menos. Hay casos, menos del 20% del último salario. Hay casos de 19% del último salario. Así es. ¿Está recibiendo cuántos? Bueno, por ejemplo, hay un caso bien sonado ahí en la mesa, que lo tenemos. Es una mujer. Ella sí tenía un salario bien alto, hay que decirlo, al momento de tramitar su pensión. Andaba arriba de $3,000 mensuales, pero su pensión... ¿Era ministra o diputada? No, en la empresa privada. Una persona muy destacada en la empresa privada. Mujer. Esta mujer tenía un poco más de $3,000 de salario y su cálculo de pensión fue de $600, para que se hagan una idea, ¿verdad? Mejor me quedo trabajando, ¿no? Bueno, eso es lo que opta la gente. Sí, pero eso está cargando, sí, está mucha gente generando estrés veterana está todavía en los puestos de trabajo y quitándole oportunidad a los nobles. Eso se llama estrés en el mercado laboral, porque se reducen las oportunidades. Eso es un desequilibrio, ¿no? Exacto. Que nos puede llevar a... Pero es lo que estoy diciendo. Sistémicamente nuestro mercado laboral no tiene mejoras porque la estructura y el modelo del sistema económico nuestro no lo hemos cambiado y tenemos que cambiarlo. Usted me está diciendo que la estructura fue para que perdiera. Sí, es que... La estructura está hecha para perder. Sí, porque... Bueno, los trabajadores, pues. Nos dolarizan, sí, claro, yo sé. Nos dolarizan, ¿y cuál es el salario mínimo? Salario mínimo en colones, cuando debería ser salario mínimo en dólares. Váyase a California y el salario mínimo allá es de $10 o $12, creo que lo aumentaron hace poco, por hora. ¿Por qué no ganamos eso aquí, por ejemplo? Se le dan pregunta. Ahora bien, me quedan unos minutitos, mejor dicho segunditos, pero dígame usted, Patricio, por favor, ¿qué esperan del gobierno? El presidente Nayib Bukele ha estado estudiando esta ley, lo ha dicho. Los diputados de CIAN, de la bancada CIAN, están afirmando que están esperando que llegue
esa iniciativa del presidente Bukele a la Asamblea para hacer la Sí, ley, pero- las reformas de las AFP, Pero de las pensiones. los diputados, ¿por qué están esperando? Ahí tienen proyectos buenos al alcance de la mano. Si es que no les da para hacer algo uno, propiamente dicho, de ellos. Entonces, ¿ustedes qué esperan del gobierno? ¿Qué esperan del Estado? Que llame a la gente y que sea una discusión bajo los principios democráticos universal e inclusiva. En debate nacional. Eso es todo lo que estamos pidiendo para conocer la verdad en este tema. Que no nos vaya a salir como la ley Bitcoin, ¿verdad? Que la anunció en un programa en inglés. Menos mal que los que sabemos inglés entendimos inmediatamente a qué se refería. Otros tuvieron que esperar traducción. Pero de la noche a la mañana, pum, ya estaba el proyecto y hoy es moneda de curso legal. ¿A quién le consultaron? La clase trabajadora está muy pendiente de esto entonces. Así es. Está presta. Así es. Bueno, Patricio Pineda, muchas gracias por haber venido a nuestro programa, altamente agradecido. Téngalo por seguro que nos va llegando algo, una nueva coyuntura de pensiones, pues le llamamos para que nos dé luces a nuestros amigos televidentes a través de nuestra señal de este TV Canal 67. Gracias, Patricio. A la orden. Muy Un amable, gusto. saludo al chino, ¿verdad? Así es. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Gracias por su atención. De seguro en la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.